Eh, Soy Francisco José Tejada Hernández, actualmente profesor del área de Derecho Romano de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Y según la inveterada costumbre universitaria, agradezco a los profesores Sandra Olivero y a Alfredo Martínez, ambos de la Universidad de Sevilla, que hayan contado con este profesor un año más para la coordinación del simposio de Ciencias Jurídicas de este querido y esperado congreso en su tercera edición del año 2023, sobre importantes y sobre interesantes cuestiones sociales desde un punto de vista transversal. Muchas gracias y saludos desde la Universidad Pablo de Olavide en este 14 de mayo que parece ser ya 14 de julio por los rigores del clima. Repensar las tensiones sociales de nuestra historia occidental con sus consecuencias en la concepción del derecho nos conduce de manera inexorable a los imaginarios del mundo antiguo, a la clasicidad de nuestras raíces de civilización. No es difícil vislumbrar, por tanto, al ahondar en sus fuentes de conocimiento, que la gran paradoja de los precedentes democráticos de Occidente es precisamente la desigualdad entre individuos libres. Una constante histórica recordada por un jurista español, Gumersindo de Azcárate, en un discurso leído en 1893 a propósito de la cuestión social. Un viejo problema con etiqueta moderna y cuyos orígenes son ubicados por el krausista español en la tradición romana del antiguo régimen. Pero mejor quedará dicho en palabras del comparatista. Decía así: si atendemos a lo que fue el feudalismo en la Edad Media, cuya función social era la guerra, cuyo fundamento era la jerarquía basada en la división del dominio en directo y útil, y cuya característica era la confusión de la propiedad con la soberanía, pero si atendemos a que al lado del mando, de la obediencia, de la disciplina que ese régimen implica, esa misma época recibe como herencia de Roma el sentido del poder absoluto y unitario. En la cualificada opinión del referido parlamentario leonés, catedrático de Derecho Comparado de la Universidad Central de Madrid en el convulso 19 español y precursor de la llamada Ley Azcárate de 1908, de impecable impronta social, en su cualificada opinión, como decía, y leo textualmente, se creyó que la abolición de los privilegios iba a traer como consecuencia ipso facto la igualdad social. Y resultó que parecía como si del seno de la libertad proclamada surgiera una desigualdad análoga a la que antes produjera el privilegio. Consecuencia de todo este movimiento ha sido el predominio de la libertad y del derecho, como en el antiguo régimen predominaron la autoridad y el deber. Antes se decía al hombre lo que está obligado a hacer, luego se le dijo lo que está facultado para hacer. No se nos escapa que la cuestión social del discurso de Azcárate se erige en una construcción historiográfica compleja que se torna en ideología e incluso en historiografía tras su paso por las mentes de los teóricos de la moderna ciencia política. Así las cosas, la perspectiva marxista del problema social hizo fortuna con premisas quizá demasiado simplistas, como recuerda Latorre. Dice Latorre
Es claro que el simple reconocimiento de la influencia de factores económicos en las instituciones jurídicas y en su evolución no supone un pensamiento marxista. Que la trascendencia de esos factores haya sido reconocida a consecuencia del marxismo es cierto y notorio, pero admitir que el marxismo ha contribuido a destacar ciertos aspectos de la vida social que antes estaban en la penumbra no es ser marxista. Cuando se entiende que esos aspectos no son más que un factor más o menos importante a combinar con otros de diversa índole. En efecto, el pensamiento político decimonónico, liberalismo doctrinario o materialismo histórico, acometen las tensiones sociales del mundo antiguo en una dimensión ideológica y terminológica equivalente a la extensión histórica de los problemas sociopolíticos de la antigüedad. Mucho se discute actualmente sobre los problemas que para docentes e investigadores plantean las corrientes presentistas de la historia, pero olvidamos que existe una clara manifestación de presentismo histórico cuando las corrientes políticas e historiográficas del XIX, cuando en estas corrientes el plebeyo de la Roma republicana se exhibe con palmaria equivalencia al proletario victoriano. No podemos ni debemos caer en extender sin ninguna otra consideración la problemática de la sociedad, de las revoluciones industriales de la Europa del XIX y el capitalismo industrial del XX a las complejas tensiones sociales de la antigüedad. Como recuerda Alfodi, es solamente de temer que de nuevo amenace aquí el nacimiento de un esquema simplista, según el cual una sociedad haya de ser considerada solamente como campo de batalla de dos clases opuestas entre sí. Semejantes definiciones de una sociedad son inevitablemente unilaterales, sobre todo porque parten de que toda una sociedad debe ser definida según el mismo modelo, que a lo sumo constituiría un útil sistema de definición para la sociedad europea occidental de la mitad del siglo XIX. La historia social de Roma, fundamento de muchas de las normas de su propio derecho y de su idea historiográfica de revolución, necesita planteamientos coherentes con la premisa de que los patrones sociales no son los mismos en las diferentes etapas de la historia, ni siquiera en las diversas periodificaciones que de la historia romana suelen hacer los romanistas. Clarificador continúa siendo Alfodi en los prolegómenos de su historia social romana, cuando dice que el orden social romano no era un sistema estático, sino que estaba, igual que cualquier otra sociedad, sometido a un cambio constante. El marco temporal de este cambio comprende desde la constitución del Estado-ciudad romano alrededor del 600 a.C. hasta el colapso del Imperio Romano Occidental en 476 después de Cristo. Más de 1000 años durante los cuales, dice el autor, Roma, entre otras cosas, se convirtió de una polis en un imperio universal. Bien, cosa distinta en cuanto a la idea historiográfica de Revolución Romana es que los grandes autores del XIX y el XX, como puede ser el caso de Mommsen, vislumbren una historia social romana en términos comparados con claros tintes evocadores de la vieja historia de Europa. Una historiografía que entiende en sus justos términos las preocupaciones del tiempo vivido por sus autores en paralelo a los desvelos sociales de los prohombres del pasado romano, tanto en sus anhelos reformistas como en sus medidas reaccionarias. Mención especial merece aquí la obra de Rostojev, quien exhibe un gran planteamiento historiográfico de la cuestión social romana
acorde con las grandes convulsiones de su tiempo. Todo con un refinado tratamiento histórico que invita al lector a su comparación con las causas de la Revolución de Octubre y con los prolegómenos revolucionarios de la Rusia zarista. Baste, por ejemplo, una afirmación del autor ruso que evoca, al hablar de las consecuencias de las guerras púnicas, la Primera Guerra Mundial, causa detonante del descontento social que precipita el ascenso de Lenin y la demolición del régimen del zar Nicolás II. Anota, ¿no?, afirma Rostocev que la intervención discontinua de Roma en los asuntos del mundo civilizado durante las guerras púnicas y después de ellas no logró resultado alguno satisfactorio. Más bien, complicó la situación y fomentó las fuerzas destructoras. Para el historiador ruso, el año 1917 supone el exilio primero europeo y más tarde americano. ¿Son esas fuerzas destructoras de la Roma republicana comparables a las de Rusia en sus inicios revolucionarios? Sainz, por su parte, traza el periplo iniciado tras la Revolución Gracana que de forma inexorable conducirá a Augusto, ensalzado por una oligarquía diversa en su origen social, al poder supremo de la comunidad política. Se ha dicho que su visión permite vislumbrar al mismo tiempo los problemas sociales de la República tardía y los acontecimientos de base social que desencadenan el ascenso de Mussolini en Italia. Solo hay que recordar que 1939, el año de la eclosión del totalitarismo nazi y fascista, es también el año de publicación de su celebérrima The Roman Revolution. Sin embargo, la revolución de la trascendental historia romana de Mommsen o la del sugerente título La Revolución Romana de Sainz fue protagonizada por los prohombres del momento, por nombres propios, no por una pléyade anónima de ciudadanos descontentos, postergados y marginados por el sistema. No obstante, en los últimos años de la caduca república se puso de manifiesto el protagonismo social emergente de los ciudadanos anónimos, los ignorados de los resortes del poder, que habían amasado grandes fortunas en las provincias. Y en esta idea de ascenso social de los postergados del juego político, reservado a la tradicional nobilitas, Ronald Sainz, en su soberbia obra, atiende a la clase oligárquica y dirigente de la República tardía. Y nadie puede hacerse con el poder si no es respaldado por una masa de adeptos. Es cierto que el espectro social latente en cada episodio convulso de la tardorrepública es ignorado por Sainz. Los verdaderos protagonistas de los vertiginosos cambios políticos del momento son prohombres de aproximadamente una veintena de familias. Pero eso no significa, a pesar de las críticas a la obra del neozelandés, que a él se le escaparan los ciudadanos anónimos que contribuyen a los cambios del siglo I a.C., como es el caso de los auténticos depositarios del poder económico, los equites. Tampoco los ancestros de Augusto, nieto de una hermana de César, pertenecieron a la verdadera nobilitas, y en el sentir de Sainz, Augusto desprende un halo de negatividad, una visión histórica, sin duda, presentista del tiempo que correspondió al latinista neozelandés, quien, como sabemos, vive en primera persona el ascenso de los totalitarismos de la Europa de entreguerras de la primera mitad del 20. Pero ya a fines del 19, Mommsen relaciona los turbulentos inicios hacia el régimen de Augusto con lo que él denomina monarquía militar. Así, la asociación de la idea revolucionaria y republicana de los hermanos Graco, Mario o César cala en su obra como el gran preámbulo del Principado. Para Mommsen, un régimen que supone el retorno a la monarquía. No en vano,
en el título del cuarto volumen de su soberbia obra histórica sobre Roma, La Revolución, ya sugería con la misma rotundidad que Sainz esa idea revolucionaria que con la irrupción de César en el escenario político de la Antigüitas sienta las bases del régimen de Augusto tras las guerras civiles. Y en una idea revolucionaria, el romanista alemán va a atribuir a César una nueva forma de concebir el poder político sobre la base de la ruptura con los valores republicanos democráticos. Para ir concluyendo, en definitiva, puede ser que las fuentes sobre la cuestión social de la historia romana, aunada a una idea histórica de revolución, inviten a una interpretación simplista o incluso ideológica si no se ahonda en ellas haciendo uso de la reflexión de todos, no solamente de las fuentes, sino de todos quienes han aportado su genio historiográfico en sede de los conflictos protagonizados por individuos libres en una sociedad como es la romana, políticamente ordenada con reglas de derecho público desde los tiempos oscuros. Estas luchas sociales, por otra parte, ni siquiera son protagonizadas por ciudadanos adscritos forzosamente al interés político del orden social al que pertenecen. No podemos, por tanto, pensar en una extensión decimonónica del concepto de lucha de clases al mundo romano, dándose llamativos casos donde tenemos noticias de nombres propios que, sin perjuicio de sus orígenes sociales, reivindican los intereses de los postergados del juego político para asaltar precisamente el poder. Así, César es un oligarca que abandera la causa de los populares, mientras Pompeyo, de orígenes plebeyos, hace lo propio con la causa del viejo orden senatorial, los optimates. Y para Sainz, la planificación de Augusto para asaltar el poder político está más cerca ya de la involución que de la revolución. Escribe Sainz, y con esto acabo. El reinado de Augusto aportó múltiples beneficios a Roma, a Italia y a las provincias. Y sin embargo, el nuevo régimen o novus status era fruto del fraude y del derramamiento de sangre. Estaba basado en la conquista del poder y la redistribución de la propiedad por un líder revolucionario. El final feliz del Principado podía considerarse que justificaba, o por lo menos paliaba, los horrores de la Revolución Romana. De ahí el peligro de juzgar con indulgencia a la persona y a los actos de Augusto. Nada más y muchas gracias. Quedo a disposición de todos ustedes para resolver toda cuestión que entiendan conveniente según las normas del presente Congreso. Muchísimas gracias.